de la fe. Les invito a ponerse de pie. Vamos a empezar nuestro servicio. Gloria al Señor. ¿Por qué no inclinas tu rostro, cierras tus ojos y vamos a orar y vamos a solicitar la bendición de Dios en esta preciosa tarde? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, reconocemos, Señor, que tú eres digno de toda adoración, de toda honra, de toda alabanza. Tu palabra nos dice que todas las cosas fueron creadas por ti, subsisten por el poder de tu palabra y fueron creadas para tu gloria, Señor, para tu honra. Y nosotros somos hechura tuya, Señor. Señor, y nosotros no solamente somos hechura tuya, Señor, nosotros hemos sido comprados con tu preciosa sangre. Señor, estamos simplemente doblemente en deuda contigo, Señor, en esta preciosa tarde. Que tu Espíritu Santo nos una, Señor, con un deseo, Señor, de presentar una alabanza, Señor, una adoración agradable en tu presencia, Señor. Que en la medida, Señor, que empezamos a cantar estas alabanzas, Señor, inclines tu oído, Señor, para con tu pueblo, Señor. Gracias, mi Dios, por lo que haces en esta iglesia, Señor, por lo que harás, Señor. Señor, te pedimos, Señor, de tu consolación, Señor, para la vida de tu pueblo. Si algunas personas, Señor, en esta tarde, Señor, vienen con ansiedad, con preocupación, con angustia, aflicción, Señor, podamos descansar en ti, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y en ese reposo que hay en tu presencia, Señor, podamos adorarte con libertad. En el nombre precioso de Jesús, trae conmigo a nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, a tu casa. Y aquellos que están, Señor, aprovechando, Señor, la internet para hacerse presentes, Señor, te pedimos que edifiques sus corazones, Señor. Señor, que dirija sus pasos, Señor, por la vía recta, Señor. Que no se desvíen de tus caminos, Señor, de tus estatutos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a alabar a aquel que es todopoderoso, amén. Les invito a que le pidan al Señor que esté en este lugar, que nos pueda consolar cada día, amén. Haz llover, Señor, oh consolador, que tu gloria está aquí. Fluye con poder, que podamos que tu gloria está aquí. Tu presencia es nuestro gran deseo, calma nuestra sed de ti.
Gloria al Señor. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a proclamar el nombre del Señor. Aleluya. Así como cantamos ¿por qué no le pidamos al Señor que Él nos llene de victoria, que Él nos llene de amor? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dígale conmigo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo De su amor y verdad. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros adoramos a un Dios que es justo, que es fiel. Yo les invito que, ¿por qué no nos pongamos a pensar en ese sacrificio de la cruz que hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Nosotros muchas veces nos preocupamos por cosas que no comparan con el poder de nuestro Señor. Él es justo y Él hará lo que Él tiene que hacer en su momento. Y lo único que nosotros deberíamos de hacer es solo adorar su nombre, a decirle: Señor Jesús, pase lo que pase, yo te alabo, yo te doy las gracias por esas tribulaciones que me van a hacer crecer. En tu lugar, hermano, dile: Señor Jesús, gracias por ese sacrificio, gracias por tu fidelidad, por tu justicia. Rey de justicia.
entregaste tu vida, derramaste tu sangre, abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Oh, aleluya. ¿Por qué no haces ese coro con nosotros? Vamos, iglesia. Una vez más. Así como estás en tu lugar, ¿por qué no das gracias con tus propias palabras al Señor? En lo que las hermanas siguen con el coro, tú con tus propias palabras, dale gracias al Señor. Oh, Él es el Rey de justicia, es el Rey de verdad, el Rey de misericordia. No hay nadie arriba de Él. Rey de reyes, Señor de señores. Oh, adórale, hermano, hermana, adórale. Digno de alabanza. Oh, tú eres digno. Tú eres digno. Oh, tú abriste camino. Oh, no en vano nos enseñaste. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ti, Jesús.
nuestro Rey Jesús, digno de alabanza. Aleluya. Si prenden las luces, voltea, sal de tu lado y saluda a alguien de manita. Dile, un gozo verte en la casa del Señor. Aleluya. Ok, los pequeños pueden ir a su lugar de clase, por favor. Hermano Lucas, ¿cuántos años tienes, hermano Lucas? Ok, yo pensé que me iba a decir 3. Gloria al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Sé que de una o de otra manera algunos estuvieran informados, ¿verdad? Si no, otros se informaron ayer cuando mandé el texto, ¿verdad? Pero nuestra hermana Normita, ¿verdad? En una forma trágica perdió a su hijo mayor, ¿verdad? Y al final yo le voy a invitar que tome ese tiempo para darle un abrazo, ¿verdad? Un saludo, una palabra de confort, ¿verdad? Y de una o de otra manera sabemos que el único que consuela, ¿verdad? Cualquier situación, por muy difícil que sea, es nuestro Señor, ¿verdad? Así que yo le invito que al final usted haga ese espacio para saludar a la hermana y expresarle su condolencia, ¿ok? Si usted vino preparado con esa ofrenda de amor que solicité, gloria a Dios, hágala, ¿verdad? Y en su momento, si no vino y el miércoles quiere hacerlo, hágalo, ¿verdad? Y vamos a estar canalizando esa ofrenda para los gastos que la familia requiera. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Qué precioso tiempo de alabanza y adoración tuvimos, hermanos. Yo no sé si usted, ¿verdad?, puede decir amén conmigo, pero yo lo disfruté, hermano. Lo disfruté y se cumple lo que he venido enseñando. Uno de los propósitos por lo cual existimos como iglesia es por el propósito de habitación. Es decir, el Señor mora en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿verdad? Y a veces vamos a sentir esa presencia, a veces no la vamos a sentir, pero sabemos que Él está con nosotros, ¿verdad? Y muchas cosas, hermano, cuando el pueblo del Señor alaba al Señor, adora al Señor, muchas cosas cambian, ¿verdad? Sobre todo nuestra vida es transformada en su gracia y en su misericordia. He estado trayendo una serie relacionada con algunas verdades que no debemos olvidar como iglesia de Cristo, ¿verdad? La serie se titula La Iglesia de Cristo, verdades que no debemos ignorar. La Iglesia de Cristo, verdades que no debemos ignorar. Nuestra referencia bíblica es Efesios 3 del 10 al 12. Efesios 3 del 10 al 12. Y dice así la escritura: el propósito con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Vuelvo a leerlo, está muy precioso este pasaje.
y sobre todo está la forma en que está ubicada el propósito de Dios a su iglesia me fascina mucho. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar en tu casa. Señor, pero más que estar en este lugar, Señor, precioso, este lugar modesto por un lado, pero bello por el otro, Señor, este lugar no fuera lo mismo si tú no estuvieras en él. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar con medio de nuestros hermanos, nuestras hermanas. Señor, reconocer que no es no es la perfecta iglesia, Señor, pero es una iglesia que quiere buscar, Señor, tu rostro y hacer tu voluntad. Te pedimos que estas enseñanzas sean de bendición, ubicando, Señor, nuestros pensamientos, Señor, y ubicando, Señor, las resoluciones a las cuales tú quieres llevarnos, Señor, para que caminemos en unidad y en armonía. Y tú bendiga, Señor, con vida eterna, Señor, en este lugar, bendición y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces, por lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias por lo que has hecho, aún a pesar que muchas veces no nos hemos dado cuenta, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Cuando empecé esta serie, hermanos, la comencé por diferentes razones, ¿ok? Una de ellas es que es muy común en la vida cristiana caer en la familiaridad. Digo, los que de momento asistimos con una persistencia más a la iglesia, ¿verdad? Nos acostumbramos a venir a la iglesia y se ve bonito y qué suave. Yo creo que es mejor estar en la casa del Señor. Dice, es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Pero en la vida cristiana a veces no nos damos cuenta y caemos en familiaridad, caemos en la costumbre, caemos en la rutina, ¿verdad? Y ya hacemos nuestra asistencia, lo hacemos como parte de nuestra cultura, parte de nuestro ser, ¿verdad? Pero debemos de entender que todo lo planeó el Señor. El texto que leímos me fascina, dice intencionalmente, y llama a un plan eterno que el Padre quiso escoger a la iglesia para anunciar una verdad bien preciosa de su sabiduría, hermano, no en la atmósfera en la que vivimos, sino en la celestial. Hermano, eso es bello. La sabiduría de Dios a veces es más profunda que la tuya y la mía. Sus caminos son más hondos que los tuyos y los míos. Entonces, no es justo estar, si es que usted asiste continuamente a la iglesia, es caer en la familiaridad, hermano. El Señor nos llamó para ser cristianos con un fervor continuo, con pasión, hermano, ¿verdad? Y no permitir, ¿verdad?, esa costumbre dentro de nosotros. También empecé esta serie porque muchas veces cada quien tiene una definición de iglesia. Y puse ejemplos, ¿verdad? Cuando se trata de venir a la iglesia, los niños la definen de una manera. El adolescente la define de una manera. El adulto la define de una manera. Y a veces, aunque usted no lo crea, los que servimos al Señor, los siervos del Señor, tenemos una definición diferente, ¿verdad?, de iglesia. Y muchas veces estamos muy perdidos de lo que verdaderamente es la iglesia. Y tú y yo no podemos menospreciar este asunto, no podemos menospreciar este tema. La Biblia es clara, es certera. Cristo amó tanto a su iglesia que dice que lo entregó todo. Dio su vida, derramó su sangre, dio su vida en la cruz del Calvario para poseernos para sí, ¿verdad? Y ser esa esposa amada, la futura esposa amada. En este tiempo el Señor está preparando una iglesia gloriosa, con vestidos limpios, preciosos, con una iglesia a la altura de Él, una iglesia digna del Señor. Tú y yo no podemos estar aquí como que jugando a la iglesia, hermano. Tenemos que entender bien, ¿verdad?, qué es la función, qué es la mejor manera, ¿verdad?, de caminar conforme al propósito de Dios. Y esa es la razón, ¿verdad?, o una de las tantas razones. Otra razón muy importante y que es carga de mi corazón es que les decía, vivimos en una nación que no nos vio nacer. Estoy hablando a la primera generación. La mayoría de los que estamos aquí venimos de otra nación. Algunos tienen la nacionalidad mexicana, están nuestros hermanos iba a decir de Colombia, nuestros hermanos
Venezuela, ¿verdad? Están nuestros hermanos salvadoreños, nuestros hermanos guatemaltecos, primera generación, ¿verdad? Y para nosotros, ¿verdad? El concepto de iglesia, pues lo abrazamos si ya lo traemos del lugar donde venimos, ¿verdad? Y sin querer es el concepto que queremos mantener y guardar aquí. Pero nuestros hijos que nacieron aquí, que crecieron aquí, van a tener una mentalidad diferente a la nuestra. Ya tienen el lenguaje diferente. Y la verdad, hermano, es que yo no voy a estar siempre aquí pastoreando. Un día el Señor va a levantar a alguien que me ayude, que ocupe mi lugar, si ese fuera el escenario. Y lo más precioso que sea que nuestros hijos sean esa continuación de la iglesia. Y para mí es importante si ellos están entendiendo lo que es la iglesia. Y aquí he exhortado a la primera generación, a ustedes, a mi persona como padres. Si nosotros menospreciamos la iglesia de Cristo, ¿por qué nos vamos a extrañar el día de mañana que nuestros hijos le den la espalda a Cristo? ¿Nunca vieron un celo de parte nuestra por la iglesia, por lo que más ama a Cristo, por lo que dio su vida? Y todas esas cuestiones, hermano, han oscilado en mi corazón en una manera sincera. Y no solamente la segunda generación, la tercera. Yo ya soy abuelo por la gracia del Señor. Tengo 2 hermosas nietas, hermano. Y a veces es increíble, los nietos, ¿verdad? Posiblemente algunos ya no hablen ni español, puro inglés, hermano. ¿Y qué iglesia va a ser cuando sea el tiempo de ellos? La que va a estar aquí, hermano. Si la segunda generación no entiende el propósito de la iglesia, posiblemente la tercera va a estar desviada o apartada de los caminos del Señor. Y tú y yo tenemos que ser intencionales, tú y yo tenemos que ser enfocados, tenemos que pedir sabiduría de Dios, ¿verdad? Para amar lo que Él ama, ¿verdad? Y poder ser bendición a la vida de nuestras generaciones. Todo eso me ha llevado a hablar acerca de estas verdades que no podemos ignorar. La primera de ellas es que Cristo es la cabeza de la iglesia. No podemos olvidar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Quien manda, quien debe de mandar sobre una iglesia es el Señor Jesucristo. Punto y fuera. ¿Ok? Punto y fuera. Vea las enseñanzas, vea las 3 semanas, ¿verdad? Y ahí va a estar toda esa predicación. Segunda verdad, Cristo es el Salvador. Aquí la palabra Salvador tiene ese significado de sustentador, porque estamos usando el mismo pasaje de Efesios 5:23. Es decir, Cristo es el único proveedor, el único sustentador para su iglesia. Lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. En Él habita, dice la Escritura, la plenitud de la deidad. Lo que tú y yo necesitamos, exactamente lo que necesitamos está en Él. No lo vas a encontrar en el mundo. El mundo te promete muchas cosas, pero al final tu alma va a quedar vacía. El diablo promete mucho, promete lo que solamente Jesús puede dar, gozo y paz. El diablo te promete, mientras que caes en sus tentaciones, invitaciones, al último, ¿verdad? Alguien dijo, te da una patada por atrás. Realmente Él no nos ama, ¿verdad? Y Cristo como cabeza es nuestro único sustentador y tú y yo debemos aprender a depender de Él. 3, Cristo es el dueño de la iglesia, no es el pastor, hermano, no es el pastor. Si un día aquí hubiera un cuerpo de diáconos, no van a ser ellos. Es más, aquí no va a haber sillas mientras que yo esté aquí. Hay lugares donde el altar tienen sus sillas ahí, ¿verdad? 7 sillas, ¿verdad? Y se sientan bien ejecutivos ahí. Aquí no va a haber eso, hermano. Cristo Jesús nos modeló y dice, el que quiera ser mayor, tiene que servir a todos, hermano. No hay puesto para jefes, hermano. Pero hay lugares donde los diáconos se sienten los jefes, los dueños. Aquí no puede ser eso así. ¿Por qué? Porque Cristo es el dueño de su iglesia. Él nos compró con su preciosa sangre, por la cual tenemos libertad. Número 4, ya lo vimos. El Señor Jesucristo edificará su iglesia. El Señor Jesucristo edificará su iglesia. Si no has escuchado la enseñanza del domingo, yo te urjo que la escuches. El Señor va a utilizar, ¿verdad?, todos los recursos que Él tiene a su disposición para edificar tu vida y mi vida. Vimos que de esos recursos, primeramente su palabra y su Santo Espíritu. Segundo, los siervos del Señor. ¿Okay? Y expliqué muy bien, empecé a explicar qué es el trabajo del pastor. ¿Recuerdan? ¿Qué es el trabajo del pastor? ¿Se me va a invitar a un cumpleaños? ¿Para qué me va a invitar? A comer. A comer. Nada de llevar agua bendita. ¿Okay? Y si no puedo asistir,
No se van a enojar, porque el Señor no me mandó a estar de cumpleañero. ¿Ok? Ok. Si me va a invitar a orar por su casa y su carro, es porque va a entender que lo va a dedicar al Señor. ¿Ok? Lo va a apartar de mal y lo va a usar para su gloria. ¿Ok? Y con gusto voy y le echo toda una botella de aceite si quiere. Pero si me va a buscar para buena suerte, ay, es que así no me lo van a chocar. No, hermano. Y luego va a querer hacer de su carro, de su casa, lo que quiera. No. El Señor no me llamó para andar orando por carros y casas. ¿Ok? ¿Para qué me mandó el Señor? Para apacentar. ¿Qué es apacentar? No, apapachar no. Recuerdan bien, ¿verdad? Apacentar y apapachar se oyen muy parecido, pero no es lo mismo. ¿Ok? Muy parecido. Esta hermana. Apacentar es alimentar. Alimento nutritivo. Y yo como pastor tengo que tener cuidado, ¿verdad? No se alimenta igual a un cordero que a una oveja. No se alimenta igual. Pero hay que ponerle alimento nutritivo, ¿verdad? Es como si yo le invito a comer, ¿verdad? Una cosa es que le ofrezca chips, pizza, hot dogs. Otra cosa es que le ofrezca una buena ensalada con su proteína, con una serie de granos ahí, con un aderezo decente, no de esos de que te mata, ¿verdad? Y la cantidad necesaria. Algunos van a querer la pizza, pero mi deber no es darte pizza, no es darte chips. Mi deber es darte alimento nutritivo. ¿Ok? ¿Hablamos claro? Qué bueno, ¿no? Si yo digo que los del segundo servicio son los mejores. Va a utilizar a tus hermanos en la fe para edificarte y va a utilizar a unas eventualidades que salen mal en la iglesia. No todo sale bien en la iglesia. Y les dije les puse como ejemplo las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y tenían lo suyo. Y el Señor, bien precioso, les decía, mira, me gusta de ti esto, me gusta de ti lo otro y esto y esto. Pero tengo algo en contra. No me gusta de ti esto, no me gusta de ti lo otro. Y empezaba a decir lo que no les gusta. Y sabe que seguía después, les invitaba al arrepentimiento. Cristo pudo haberles dado la espalda a cada una de esas 7 iglesias, pero a todas les invitó al arrepentimiento. No hay iglesia perfecta. No lo hay, pero por ella, por la iglesia imperfecta, aún Cristo dio su vida y Él es paciente, ¿ok? Y el Señor va a utilizar aún esas tribulaciones, eventualidades que salen mal en la iglesia para edificar a su pueblo. Hoy vamos a ver la verdad número 5, si podemos la 6. La iglesia es protegida por Cristo. El Señor hace una segunda promesa. Él va a proteger a su iglesia. Y esto está en el mismo pasaje que leímos la semana pasada, Mateo 16, versos 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa fue la primera promesa en este pasaje, lo vimos el domingo pasado. Él se comprometió a edificar su iglesia. Segundo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia ha sido y será protegida por su dueño, por Jesucristo. Vuelvo a repetir, la iglesia ha sido, es y continuará siendo protegida por Cristo. En esta misma referencia que vimos la semana pasada, aparece este segundo compromiso de nuestro Señor Jesucristo, pero además este compromiso nos muestra algo precioso que experimentará la iglesia durante su existencia. Y eso es que su iglesia será indestructible. La iglesia de Cristo será indestructible. ¿Por qué?
porque Él se ha comprometido a guardarla. No es porque la iglesia en su propia fuerza tenga lo suficiente y lo necesario para hacer resistencia a cualquier enemigo que se levante en contra de ella. No, son muchos los enemigos que se levantan en contra de ella, mas sin embargo Jesucristo prometió protegerla. Y esa promesa, la promesa de Cristo, llevará a esa realidad, a que su iglesia es y será indestructible. Al resurgir la iglesia de Cristo en el tiempo que vivimos, en la historia, ella se encontraría con un oponente o un enemigo entregado completamente, con todas sus fuerzas, con todo lo que tiene, ¿verdad?, a una lucha a muerte en contra de su iglesia, porque el tiempo le es corto. Parte de esta lucha nos dice Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Una lucha continua, hermano. No es nueva. No la estamos apenas experimentando ahora con la nueva administración. Esta lucha empezó desde que la iglesia comenzó. Y aquí Juan da testimonio de ello. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Está hablando de esa iglesia ferviente, dispuesta a dar su vida misma, ¿verdad?, con tal de no negar su fe, con tal de no negar el nombre de Jesucristo. Verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si algo hace intensa la lucha de Satanás sobre el pueblo de Dios en el tiempo presente y desde el tiempo que la iglesia se inauguró, es porque entre cada día pasa, su tiempo se acorta más. Satanás tiene una trayectoria de descenso a más descenso, a más descenso, y el tiempo se hace más corto, y un día va a estar completamente guardado eternamente para siempre en el lago de fuego que fue diseñado para él y sus seguidores. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Así que él tiene que redimir el tiempo, ¿verdad?, lo más que pueda, para hacer tropezar a los hijos de Dios. Esta lucha a ti y a mí no nos debe de extrañar, hermano. No nos debe extrañar. Esta lucha que él tiene con la iglesia es solamente una pequeña parte de lo que tú y yo podemos llamar la batalla de los siglos. Hay una batalla que empezó, una batalla espiritual que empezó antes de que la iglesia de Jesucristo naciese. ¿Y sabes cuándo comenzó? La Biblia nos muestra que Satanás, antes de ser un ángel malo, maligno, fue un ángel, fue un querubín, fue hecho para la gloria de Dios. Y Ezequiel lo muestra como un querubín protector. Al leer esto esta semana quedé impactado, hermano. ¿Cómo es posible, hermano, la transformación completamente de un lado al otro lado opuesto en la vida de este ser angelical? El Señor lo creó para la alabanza de su gloria, porque todo lo que hace el Señor lo hace para su gloria, ¿verdad? Pero en el proceso, ¿verdad?, no solamente para la alabanza de su gloria, sino para tener o ese título de protector es para tener cuidado de los demás, ¿ok? Pero si haya maldad en su corazón y a Dios título de protector, cambió todo lo contrario, destructor, homicida, acusador, todo lo contrario a lo cual el Señor lo había hecho. Pero esta batalla comenzó desde el momento que se halló maldad en este querubín protector. Eso dice Ezequiel 28, 16 al 17. Isaías le da otro título, Lucero, hijo de la mañana. Y déjame decirte, esa batalla espiritual empezó desde ese día. ¿Por qué? Porque él empezó a contemplar su hermosura, ¿verdad?, su capacidad, todos los dones que el Señor había puesto, todas esas cosas. Pero se le olvidó que el Señor lo hizo para embellecer la presencia del Señor. No se trataba de él. Y se halló maldad en su corazón y él quiso ser semejante al Altísimo. Desde ese momento empieza esa batalla, cuando su corazón se rebeló, se exaltó en contra del Señor. Y a ti no nos debe extrañar la lucha en la que estamos pasando.
Posiblemente, si pensamos en una lucha física entre Satanás y nuestro Señor, hermano, es como una mosca pelear con King Kong, hermano. ¿Qué le puede hacer Satanás a nuestro Dios? Nada. Pero ¿sabes qué? Él sabe que puede hacernos daños a nosotros, ¿verdad? Y si tú y yo somos amados de nuestro Señor, déjame decirte, Él va a pelear, ¿verdad? Con todo aquello, contra toda persona o contra todo aquello que el Señor ama. Y esa lucha, hermano, tiene siglos. La lucha de Satanás es en contra de todo lo que Dios ama, y Cristo ama a su iglesia. Cristo ama a Roca Eterna, hermano, aún en sus imperfecciones. Él ama a esta iglesia. Él ama a las iglesias esparcidas en todas partes de la tierra, hermano. Él las ama. Y Satanás va a arremeter con todo lo que tiene en contra de la iglesia de Cristo. Y Pablo nos advierte de esto, fíjate. Efesios 6, del 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué tenemos que fortalecernos de esto? Dice: vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Nuestra lucha, hermano, es más que los problemas que se dan en el hogar. Es más que los problemas que podemos estar experimentando a nivel escuela, a nivel trabajo, a nivel ciudad, a nivel nación. Es más que eso. Nuestra lucha es de un orden espiritual. Y tú y yo, lo mejor que podemos hacer es día a día fortalecernos en el Señor, en la fuerza de Él. No estar desprevenidos, estar vestidos con esa armadura espiritual que el Señor nos ha dado. A través de la historia podemos identificar los enemigos de la iglesia de Cristo, y los voy a citar todos y los vamos a poner ahí. Están los malos, los falsos maestros, la persecución, la corrupción del liderazgo dentro de la iglesia, los tiempos de oscuridad, la multiplicación de la maldad. Esto no es nuevo, no te estoy diciendo algo que de momento digas: ay, el pastor, ¿verdad? Como que el mensaje es revelación de lo alto. No, hermano, desde que la iglesia nació, estos han sido los mismos enemigos a través de los siglos, hermano, a través de los años. Los malos, los falsos maestros, la persecución, la corrupción del liderazgo dentro de la iglesia, los tiempos de oscuridad, la multiplicación de maldad. Mira, fíjate, cuando hablo de los malos, me refiero a aquella gente, aquella persona que, movido, obvio, por el espíritu de maldad del príncipe de iniquidad, se levantan contra Cristo en una forma directa. ¿No te has fijado que gente no tiene ni el mínimo interés de escuchar del nombre de Jesucristo? Hay gente que de momento le empiezas a hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida y te para en seco. Háblame de todo menos de eso, ¿verdad? Y no solamente, bueno, si tu Dios es un Dios de amor, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó lo otro? ¿Y por qué pasó lo otro? Son enemigos, son gente mala. Gente que se levanta en una forma directa, verbal, en contra de nuestro Dios. Es gente mala, ¿verdad? Y los siglos ha tenido una gran cantidad de estas gentes. Y ellos hacen oposición, hermano, a la iglesia. Voy a decirte, los países donde, cuando el pastor Roger en Cuba me empieza a hablar de las dificultades que tiene la iglesia de Cristo allá, hermano, tú y yo tenemos que valorar nuestra libertad de adorar al Señor. Tremendo. Lleva meses el pastor sin poder abrir la iglesia. Y no creas que es asunto de salud, hermano. Allá hay una corrupción terrible, hermano, en las autoridades. Gente mala, gente que no quiere abrir, sino quiere negar, ¿verdad?, el evangelio, la palabra del Señor. Están los falsos maestros. Estos bien pudieron haber comenzado bien, pero los falsos maestros se conocen por esto. Se conocen porque en algún momento de su vida fueron movidos por su conveniencia, fueron movidos por sus intereses personales, fueron movidos aún por las concupiscencias de su carne para tomar pasajes de la Biblia y torcerlos para justificar sus malos hechos, sus malas acciones. Y esto no es nuevo, hermano. La iglesia de Jesucristo
¿verdad? Sufrió con muchos falsos maestros. Y si tú ves las cartas del apóstol Pablo, incluso de Juan, te darás cuenta que había falsos maestros en aquellos tiempos. Hombres que por lucro, hombres por ganancias personales, hombres por ganancias de prestigio, ¿verdad? Quebrantaban, torcían la escritura para lograr sus intereses. Hermano, y esto sigue todavía el día de ahora. El evangelio de prosperidad, me gusta lo que dijo un siervo del Señor, pues no tiene nada de evangelio ni nada de prosperidad, porque el verdadero evangelio, hermano, es poder de Dios para salvación. El verdadero evangelio habla de algo en particular, habla de la obra completa y perfecta de Cristo Jesús. Agregarle algo o añadirle algo, hermano, o es falsa enseñanza o es sectarismo. Y la iglesia ha sufrido de falsos maestros desde que inició. ¿Qué es la persecución? La persecución es precisamente los primeros dolores que experimenta la iglesia cuando venimos al Señor, ¿verdad? Cuando venimos a ser parte de la familia de Dios. Y esto no es nuevo. El primer mártir que la Escritura da testimonio de él fue Esteban. Y ¿sabes? A Esteban le apredió, lo mataron a pedradas su propio pueblo. No resistieron el contenido de su mensaje, hermano. Y mientras que él estaba hablando un mensaje precioso desde Génesis hasta sus días y colocando todo en su lugar y en el propósito eterno de Dios, esta gente, hermano, se llenó de ira contra él y lo mataron, hermano. Y ahí estaba Saulito, ¿verdad? No estaba con la piedra en la mano, pero estaba cargando las ropas de aquellos que estaban apedrando. Y él, en cierto sentido, era culpable de esa muerte también. En su gracia el Señor le salvó y le rescató y perdonó su pecado, hermano. Pero déjame decirte, la persecución no es algo nuevo. Algunos de nosotros, la iglesia de Cristo se espantó en este tiempo, ¿verdad? Porque ganó la oposición, ganó el partido demócrata, ¿verdad? Y sabemos las complicaciones, ya se empiezan a ver, hermano. Sabemos el peligro de libertad de expresión que va a tener la iglesia, sabemos de ciertos desafíos, ¿verdad? Y nos empezamos a espantar, pero ¿de qué te espantas? Ha habido persecución desde que la iglesia comenzó. ¿Y sabes qué? Hasta el día de ahora existe la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la promesa de sobreguardarla, de sobreprotegerla. Los primeros 300 años o poquito más de 300 años fueron persecuciones tras persecuciones. Niños, mujeres a la cárcel, golpeados, y algunos fueron enviados a circos romanos para que fueran devorados por fieras. Salía un emperador y entraba otro. A veces era igual o a veces era peor que el anterior. Y cientos de miles cristianos murieron en esos primeros 300 años. La persecución es real. ¿Y sabes dónde empieza a veces la persecución? En casa, en la familia. Cuando alguien entrega su vida a Cristo y se rinde al señorío de Jesucristo y le da la noticia a su familia, la familia piensa, ¿verdad?, que le ha defraudado. No, hermano. Ha venido al conocimiento de la verdad. Si usted viera cómo son de celosos los musulmanes cuando dejan su religión, ¿verdad?, y vienen a los pies de Cristo. Ellos dicen, eras mi hijo, eras mi hija. De aquí en adelante no eres nadie de la familia. Y algunas veces los padres, los familiares, hacen una persecución a muerte a sus mismos hijos cuando vienen a los pies de Cristo. Así pasa también en nuestro contexto, sobre todo cuando el catolicismo está demasiado arraigado, ¿verdad? Y detrás de todo eso la gente es así porque vive en la ignorancia. Y no hablamos mal de esto porque de ahí a muchos de nosotros el Señor nos sacó, hermano. Por su gracia es que somos salvos, no porque éramos especiales. Pero estos enemigos han existido. El que sigue, ¿verdad?, es la corrupción del liderazgo dentro de la iglesia. Cuando terminó la persecución y viene el emperador Constantino, cuando él es gobernador, dice, no, ahora vamos a dar descanso a los cristianos. Desde aquí en adelante no se van a perseguir a los cristianos. Y los cristianos hicieron alabanza, gozo, porque ya no iban a ser perseguidos, ya no iban a ser encarcelados, ya no iban a ser llevados a los circos para morir. Pero ¿sabes qué sucedió? Que no se dieron cuenta, en esa libertad que sintieron, invitaron al mundo adentro de sus iglesias
Y muchas de las iglesias cristianas llenas del celo de Cristo se paganizaron. Se paganizaron. Y es exactamente lo que el punto 4 dice, ¿verdad? La corrupción del liderazgo dentro de la iglesia produce muerte espiritual en los miembros de la iglesia. Ese ha sido un enemigo a través de las edades. Otro enemigo es la multiplicación, los tiempos de oscuridad. La historia nos mostró un tiempo difícil para los seguidores de Cristo. Hubo tiempo difícil para los judíos, todavía hasta el día de ahora. Porque, recuerda, el pueblo, Satanás va a arremeter contra todo aquello que nuestro Dios ama. Nuestro Dios no solamente ama a la iglesia de Cristo, Él sigue amando al pueblo de Israel. Así que no te extrañe ese ensañamiento, ¿verdad?, muy marcado sobre el pueblo judío. Vino el tiempo de la Inquisición, hermano, fue un tiempo demasiado oscuro, hermano, sobre todo para la iglesia cristiana. Estoy hablando de la iglesia cristiana, no la iglesia tradicional. Estoy hablando de aquella iglesia, ¿verdad?, sana, por lo menos la que nos dejó ver el libro de los Hechos. Número 6, la multiplicación de la maldad. Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos muchos abandonarían los caminos del Señor, muchos, hermanos, porque la maldad se multiplicaría, muy parecido en los días de Noé. Y todos esos enemigos han estado por más de 2000 años y ¿sabes qué? Todavía hay iglesia de Cristo, todavía. Y nada ni nadie va a poder vencerla, porque el Señor se hizo esa promesa de sobreprotegerla. Sigo adelante. Satanás ha mostrado, ¿verdad? Satanás muestra esa apatía, ese coraje, ese odio contra el pueblo del Señor, contra la iglesia del Señor. Pero Él está tranquilo con los tibios, ¿ok? Tenía ganas de decir en el primer servicio, ¿verdad? Y no lo vaya a hacer. A ver, todos los tibios levanten la mano, pero no va a ser que alguno esté distraído, ¿verdad? Y ande levantando la mano. Pero si usted es un hermano tibio, una hermana tibia, tranquila, no se preocupe. Satanás no creo que le dé mucha lata, ¿ok? Él no tiene ningún inconveniente con los tibios. ¿Sabes por qué? Porque el tibio está en una condición que no puede discernir su necesidad de arrepentimiento. El tibio piensa que está bien. Es la mentalidad, el sentir del tibio. No, todo está bien. Oh, yo y mi Dios y yo. El uno para el otro, pero solamente, hermano, es aquí. En la realidad está alejado, necesitado del Señor. Sobre todo cuando todo le está yendo bien. Te voy a dar ejemplos, ¿verdad? Porque tenga salud, porque tenga una casa, porque tenga un carro, porque tenga los hijos ahí. Hermano, el Señor me quiere tanto que me va bien. Órale. El tibio así es. El tibio vive como en una anestesia espiritual. No se da cuenta de su necesidad de venir a los pies de Cristo en un arrepentimiento genuino. También Satanás no se preocupa mucho por los religiosos, por aquellos que son legalistas. ¿Por qué? Porque ellos se sienten a veces mejores que Dios. No se preocupa por ellos, no, los tiene, él ha de decir, ¿verdad? Mientras que estés así de engañadito, no me das lata, ¿verdad? El religioso es así. Él atribuye a sus méritos, ¿verdad?, su nivel de espiritualidad. Por eso el Señor Jesús dijo, o hizo esa comparación de la oración del fariseo y el publicano, ¿verdad? El fariseo se levanta, ¿verdad?, sus manos en alto, sus filanterías en la mano, posiblemente en la cabeza. Señor, gracias porque no soy esto, no soy lo otro, y si soy esto, y si nada más yo, y estaba jugando con el yo ahí. Y el otro reconoció su condición. Yo soy pecador. Y el Señor dio testimonio. La oración del pecador llegó más rápido. Entonces debemos de entender, hermano, que Satanás está muy relajado con los hermanitos tibios y con los hermanitos religiosos legalistas. ¿Sabes cuáles son sus blancos? Son aquellos que viven con un corazón ferviente por su Cristo. No son perfectos, pero tienen el deseo de agradar a su Señor. Han tomado el desafío
de caminar la vida cristiana con toda su contrariedad, hermano, porque no creas que la vida cristiana es como, alguien dijo, como un lecho de color de rosas, hermano. No, no es, la vida cristiana es difícil. La vida cristiana, yo nunca tuve la oportunidad, pero sé que los que vivieron en pueblos o en aldeas donde hay ríos, alguien me contó que nadar en contra de la corriente, hermano, es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Ir en contra de ella, porque no hay opción, hay que avanzar para allá. Así es la vida cristiana. Cuando tú estás decidido a avanzar en ella, muchas veces va a ir, la mayoría de veces vamos a ir en contra de la corriente. Esa es la vida cristiana. Ojalá y fueran más las veces que vamos a la par de la corriente para avanzar, pero es más ir en contra de la corriente. Y aquel que ha entendido lo difícil que es la vida cristiana y querer caminar, hermano, de eso se preocupa Satanás. Son su blanco preferido, son su blanco perfecto, ¿verdad? Dice, él ha de pensar, bueno, estos son los más gigantes y la caída de ellos, ¿verdad? Se oye más fuerte. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 5:8. Si tú eres un creyente con un corazón ferviente, escucha este consejo: sed sobrios y estar atentos y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien desayunarse, devorar. Satanás va a arremeter con toda su fuerza contra la iglesia, contra los hijos del Señor, sobre todo aquellos que quieren vivir para la gloria de su Señor. También Pedro agrega algo muy precioso en este pasaje, ¿verdad? Algo que tú y yo debemos hacer en los tiempos de conflicto o en el tiempo de la lucha, ¿verdad?, de los siglos, en esta batalla espiritual. Verso 9 dice: al cual resistir firmes en la fe. Al cual resistir firmes en la fe. Hermano, no te va a pasar nada. Tienes que aprender a mantenerte firme en los caminos del Señor. Cuando tengas esas luchas encarnizadas con el enemigo número de nuestra alma, no te olvides que el Señor dijo que no vamos a ser probados más de lo que no podamos aguantar. No te olvides de eso. Pero también recuerda que el Señor prometió que nada ni nadie, hermano, prevalecerá en contra de su iglesia. Su iglesia será indestructible. Y en esa fe tienes que mantenerte firme. Cuando quieras, ¿verdad?, de momento renunciar a tu matrimonio, sin razón, siguiendo la rebeldía de tu corazón, recuerda, el enemigo no es tu esposo, no es tu esposa. Es Satanás que viene a destruir, viene a deshacer, quiere robar, quiere sabotear. Agárrate del Señor, agárrate fuerte, mantente firme en sus promesas. Lo mejor que podemos hacer como iglesia de Jesucristo es mantenernos firmes y fieles en la batalla espiritual, manteniendo un corazón ferviente, amando, sirviendo y adorando a nuestro Dios. Nota, pero viviendo en obediencia. Porque tú puedes servir al Señor. Y aquí en la iglesia, hermano, caemos en la apariencia. Qué bonito se ven los hermanos allá atrás sirviendo en las computadoras. Qué bonito el canto, el coro aquí cantando y adorando al Señor. Lo sugieres. Mucha gente puede en apariencia estar sirviendo al Señor y lo puede hacer de buena voluntad. Pero ¿qué hay en la vida privada? ¿Qué hay en la vida privada? ¿Está caminando en obediencia? El mejor acto de adoración es la obediencia de sus hijos. Ese es el mejor. Podemos cantar desafinados, reperdidos, como fuera de tiempo, hermano. Pero si estamos caminando en obediencia, hermano, esa es la mejor adoración que le podemos dar al Señor. Y en esa situación tú y yo debemos aprender a mantenernos firmes, fieles en esa batalla espiritual. Alguien me decía, claro, no había nacido de nuevo, empezó a visitar la iglesia, ¿verdad? Y luego cuando lo dejé de ver, le eché una llamadita: ya no te he visto, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, él no conocía del Señor, pero había un nivel de confianza que ya no te he visto, ¿qué pasó? No, pastor, es que preferí retirarme. Y digo, ¿por qué? ¿Te hice algo? ¿Alguien te hizo algo? No, es que fíjese que ya descubrí que cada vez que me acerco a la iglesia me empieza a ir mal. Imagínese qué sinvergüenza. No lo juzgo porque él está en la ignorancia,
¿verdad? Se espantó muy rápido. Cada vez que me acerco a la iglesia, me empieza a ir mal en las finanzas, me empieza a ir mal en esto. Y qué casualidad que cuando dejo de ir todo se compone. Qué enganchadito lo tenía el enemigo del alma. Qué enganchadito. Y déjame decirte, aunque esté lloviendo sobre llovido, hermano, aunque vuelva a llover y sobre mojado vuelva a llover, hermano, tu deber y mi deber es mantenernos firmes en la fe, firmes en la fe, recordando que el Señor no va a permitir que seamos probados más de lo que no aguantamos, número uno, y recordando que Él ha prometido que nada vencerá a su iglesia. No, con ustedes avanzo mucho, hermano. Quiero recordarles a aquellos que son de mis tiempos, que son poquitos, ¿verdad? Un himno muy precioso, Firmes y Adelante. Lo compuso Sabine Berinkola, algo así. Estaba estudiando un poquito este himno. En inglés, hermano, dice otras palabras. Y en español dice algo, dice la misma idea, palabras diferentes. Y entendí, hermano. A veces aquí que queremos cantar alabanzas en inglés y en español, hay unas que son difíciles de traducir. En mis notas tengo el inglés y el español, pero nada más te comparto el español. La idea es la misma, ¿ok? Muy bonita, Firmes y Adelante. Dice así: tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel hará de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. El coro dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Vuelvo a repetirlo. El coro, la tercera estrofa dice: tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. ¿Algunos escucharon este canto? Levanten su mano aquellos que lo escucharon. Ok, levanten su... Ok, no. Hermano Romero, ¿no lo escuchó? Sí. Bueno, no quiero reconocer que eres de mis tiempos, un poquito más allá atrás, ¿verdad? Bueno, no precisamente tiene que ser de mis tiempos, a lo mejor usted es más joven, pero lo alcanzó a escuchar. Una cosa preciosa de los signos, hermanos, de aquellos tiempos, ¿verdad? Y a veces recomiendan de vez en cuando entonarlos o no dejarlos del todo, es porque antes sus compositores, al hacerlo, lo hacían en una forma más teóloga, son más escriturales, ¿verdad? Ahora, algunos lo hacen por tradición, ¿ok? Pero esa es una de las razones. ¿Se animan los que lo han oído a cantarlo conmigo? ¿Vamos? Ok. Tronos y coronas. 1, 2, 3, and... Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca fallará. Firmes y adelante, huéspedes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Segunda vez no sale mejor, una vez más. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Yo sabía, hermano, este canto siempre me saca
un nudote aquí, hermano. Él ama su iglesia. Él ama su iglesia. Con todos sus defectos, Él la ama. Nunca le ha dado su espalda. Él no va a permitir que el diablo la destruya. Él no va a permitir que el diablo la destruya. No se te olvide. No se te olvide. Por muy difícil que sea la situación, recuerda que Él ha prometido que tarde o temprano la iglesia va a prevalecer. Aprendamos a mantenernos firmes en eso. Número 6, o verdad sexta, el Señor es el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. El Señor es el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Y dice Hechos 2:46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Nota, y el Señor, Jesucristo, Cristo mismo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando el Señor tiene la intención de colocar a uno de sus hijos en una iglesia local, no lo hace por casualidad. Vuelvo a repetir. Cuando el Señor tiene la intención o coloca a alguien en una iglesia local, no lo hace al azar, no lo hace por casualidad, lo hace intencionalmente. Lo hace orquestando un precioso plan para la vida de ese individuo y para todo ese grupo, para toda esa iglesia local. Con toda seguridad, no hay iglesia perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Con toda seguridad. Ya te dije y lo repito, cuando a mí se me venga esa locura, ¿verdad? Y quiera presentar que Roca Eterna es la mejor de la iglesia, o que Roca Eterna es la única Coca-Cola en el desierto, ¿qué tienes que hacer? Correr, busca otra Coca-Cola. Okay, busca otra Coca-Cola. El día que yo hable así, algo está mal. Okay, no hay iglesia perfecta. Y cuando tú llegues a una de ellas, por favor déjala porque la vas a echar a perder. No hay iglesia perfecta. Pero en todas sus imperfecciones, tú debes de ver por lo menos estas cualidades en esa iglesia. Que sea un lugar donde se desarrolle un celo por la doctrina. Que sea un lugar donde se le dé un aprecio precioso a la palabra del Señor. ¿Cuál es la doctrina pura? La doctrina pura es aquella que reconoce la obra completa y perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No le agrega nada, no le añade, no le quita nada. Agregar algo a esa verdad o quitarle algo, hermano, se convierte en sectarismo. Se convierte en falsa enseñanza. Así que observa si el lugar donde asistes, si este lugar es un lugar donde tiene, ¿verdad?, un deseo, abraza la sana doctrina, tiene un aprecio por la palabra del Señor. Segundo, que abraza la santidad, que abraza la santidad. Desafortunadamente, a través de los siglos, hermano, tantas cosas desordenadas pasan en las iglesias que debería ser el lugar donde menos deben de pasar, donde menos. Y estoy hablando situaciones de malicia, situaciones de pecado. Varones que están aquí son invitados los lunes. Una de las cosas que trabajamos es precisamente vamos a crecer en pureza moral. Vamos a crecer en pureza moral. Aquí no es un lugar para andar queriendo robar la esposa del prójimo, hermano. Queriendo sacar ventaja, ¿verdad? Abusando de niños, de niñas. No, hermano. Este debe de ser un lugar seguro. ¿Y por qué? Porque ha aprendido a abrazar la santidad. Y tercera situación, que sea un lugar que tenga el deseo, que en su corazón haya el deseo de caminar en la voluntad de Dios. 3 cositas. No es perfecta, pero si va en esas direcciones, estás en un buen lugar. Y si estás en un lugar así, entiende, el Señor no te ha colocado a la suerte. No te ha colocado por casualidad. Como que, ay, se me salió del control, voy a poner a don Fernando aquí a Roca Eterna. No, hermano.
no estamos o no somos colocados en una iglesia por casualidad. Cuando el Señor te coloca en un lugar, ¿verdad? Debes de entender que Él lo ha hecho intencionalmente para cumplir o llevar a cabo todos sus propósitos en ti. La siguiente gráfica habla, ¿verdad?, de algunas cosas que pasaron inmediatamente que la iglesia de Jesucristo resurgió. Primero, resurge con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos 2:4. Luego vino una manifestación de señales, ¿verdad?, tremenda, lo mismo que había profetizado Joel en su capítulo 2. Luego hay un tiempo precioso de salvación, no solamente horas posteriores o días posteriores al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, sino prácticamente en todo el libro de Hechos. Aparece un nuevo estilo de vivir entre los discípulos. Leímos parte de eso, Hechos 2, 43 al 47. Y ahí es donde concluye, y leímos al principio de este punto, el Señor añadía a su iglesia los que serían salvos. El Señor añadía a su iglesia a los que deberían ser salvos. El hecho de que el Señor añada a su iglesia a los que han de ser salvos no es licencia para no compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Todos fuimos llamados para hacer el ministerio de evangelismo en el lugar donde está. Es necesario, a nosotros nos conviene hablar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El no hacerlo es ingratitud, el no hacerlo es falta de amor por el que no conoce a Cristo. Tú y yo tenemos ese llamado. Pero al final del día, quien agrega a la gente a una iglesia es Jesucristo. Y a mí me ha ayudado a entender esto como siervo del Señor. Uno de los males que pasa en los que servimos al Señor es que si nos despegamos de la dirección del Espíritu Santo, vamos a querer crecer en métodos que no son guiados por el Espíritu Santo. De hecho, todo el libro de Hechos podemos ver a la iglesia primitiva con esa preciosa tendencia de ser dirigidos por el Espíritu Santo. No hablaban nada si el Espíritu Santo no les decía que hablasen. No iban a un lugar si el Espíritu Santo no les confirmaba que fueran a ese lugar. Es más, a veces el Espíritu Santo decía, no quiero que vayas ahí, y ellos no iban. Quiero que vayas allá, y ellos iban. No enviaban a nadie a comenzar la obra misionera o la obra evangelística. Si el Espíritu Santo no había dado testimonio, ¿quiénes iban a hacer la obra evangelística? Oiga, hoy en día los que servimos al Señor hemos perdido eso. Apostamos a lo mejor, apostamos a la casualidad. Bueno, este es un buen candidato, se ve bien, hermano. Ya ni siquiera como al principio echaron suerte a saber quién. No, hermano. Creemos que tenemos la capacidad para tomar decisiones y no dependemos de la guianza y dirección del Espíritu Santo. Eso es extremadamente peligroso. Pero lo que produjo una iglesia sensible al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, produjera convicción en las gentes. A veces somos nosotros querer convencer a las gentes para añadirlos nosotros a la iglesia. Cuando un siervo, un ministerio anda más preocupado por los números. Hay lugares, hermano, que hasta le dan premios al que trae más almas nuevas. Oiga, pues si fuera así, si de eso se tratara, empecemos, ¿no? Imagínense, $100 la semana que viene al que traiga 10 personas. No es la forma, hermanos. No es la forma. Dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para eso fue enviado el Espíritu Santo, para redarguir, para contristar, para revelar que todo lo bonito de nosotros es inmundo delante de sus ojos, para revelar en nuestro corazón la gran necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Cuando una iglesia aprende y se somete a la dirección del Espíritu Santo, no te extrañes que Jesucristo se encargue de añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Ahora, no dejes de predicar la palabra del Señor. Asegúrate que lo haces bajo la guianza del Señor. No lo hagas en tus propias fuerzas. Les platicaba que me pasó algo bien curioso. Era cuando yo me infecté del COVID en noviembre. Y los primeros días fueron dolor de cabeza y pesadillas. ¿Okay? Pero el primer día fueron unas pesadillas y el segundo diferentes. Pero cada momento que me dormía era lo mismo, hermano. Ya no quería dormir, pero pues tenía que estar dormido.
Y el primer día las pesadillas tenían que ver con el ministerio, ¿verdad? Alguien había saboteado mis mensajes. Yo trabajo mucho el PowerPoint o el Word, ¿verdad? Y yo iba a mis notas en mis sueños, y no podía llegar a la portada, no podía llegar al inicio de mis mensajes. Yo conozco mis mensajes. Ahora que mi hijo me ayuda mucho en el trabajo de hacerlos para que ustedes lo tengan los puntos, ya hasta conoce mi estrategia, cómo armo mis mensajes, ¿verdad? Y en las pesadillas, alguien había metido páginas, ¿verdad? Electrónicas. Alguien había metido páginas encima de mis mensajes. Y eran páginas de mercadotecnia, hermano. La mercadotecnia te enseña métodos para fructificar, para prosperar, para crecer. Y las iglesias que sufren, ¿verdad?, de esa ansiedad de crecer en números, practican muchos métodos de mercadotecnia, ¿verdad?, para crecer más, para tener más números. Y yo estaba en una lucha, quería arrancar esas hojas y no podía, quería darle vuelta y no podía. Era una lucha encarnizada en mi inconsciente, en cada una de esas pesadillas. Cuando finalmente llegaba a donde empezaba mi mensaje, yo descansaba, había un consuelo. ¿Sabes qué? Los métodos del hombre serán muy buenos en el terreno humano, tendrán mucho sentido común, lo que sea. Pero el Señor se comprometió a edificar a su iglesia. El Señor se comprometió a rogar al Padre para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros para enseñarnos, para guiarnos, para exhortarnos, para enseñarnos cómo se hacen las cosas. ¿Están conmigo? Yo he llegado a comprender, el Señor no me va a decir, ay Julio, pudiste tener 3,000, 4,000. No, el Señor no me va a decir, erraste, tu iglesia no creció mucho. El Señor me va a pedir cuentas. ¿A cuántos les enseñaste a amarme? ¿A cuántos les enseñaste a vivir buscando mi voluntad? ¿A cuántos aprendieron a ser fieles en mis caminos? ¿Les enseñaste de eso? De eso me va a pedir cuentas. ¿Están conmigo? ¿Quién añade a su iglesia a los que van a ser salvos? El Señor Jesucristo. Pero para que eso sea una realidad, tenemos que vivir como la iglesia primitiva, en una dependencia absoluta a la dirección que el Espíritu Santo. Él conoce de primera mano a Jesucristo, al Padre. Él sabe lo mejor que ellos tienen en la Trinidad para nosotros. Depender de Él es lo mejor que podemos hacer como iglesia. Entonces, termino con lo práctico de este punto. Si el Señor te coloca en una iglesia local, yo no sé cuántos años tengas de creyente, ¿ok? Pero algunos puede ser que tengan meses, algunos pueden ser que tengan ya sus de 3 a 5 años. Imagínate, si yo tengo idea de los caminos del Señor cuando tenía 6 años, ya ando por unas buenas decenas de años conociendo del Señor. Ubico, hermano, en mi cabecita 4 iglesias, por lo menos, que fueron influencia en mi vida. La primera cuando era pequeño, ¿ok? No recuerdo exactamente si era una iglesia presbiteriana o era una iglesia metodista, no recuerdo. Pero una iglesia, hermano, donde ahí estaba todo el domingo y a veces un día en la semana. Nos quedaba 2 horas de la casa, hermano, 2 horas de la casa. Me da risa la gente cuando anda buscando iglesia, me da mucha risa. Por favor, una que esté cerca. Hermano, aquí tenemos carro, podemos movernos por lo menos. O los que no tienen, ¿será que esa iglesia cuenta con transporte, hermano? Tantas cosas absurdas que escucho, hermano. 2 horas nos tocaba llegar a la iglesia. Y esa fue la primera iglesia. A corta edad, lo que el Señor me enseñó en esa iglesia es amar a su iglesia, amarla porque ahí corría, hermano, ahí corría. Para mí la iglesia, aparte de que era un centro donde podía aprender de Dios, hermano, también fue bonito. La niñez es bonita. Yo corría en la iglesia. Cuando se acababa el servicio, como era en un pueblito cerca de Xochimilco, me tocó a mí correr en campo, entre las gallinas, todo eso, hermano, me emocionaba. Buscaba coquitos que salen en un pasto verde, cerca de las chinampas, hermano. Para mí eso era una bella experiencia. Y en la noche vete al servicio. Llegábamos a la casa, hermano, a medianoche, 1 de la mañana, a veces el último camión, el último pecero. Y yo era pequeño, hermano.
¿Tú crees que yo voy a faltar a la iglesia porque hace frío? Por favor. ¿Están conmigo? ¿Por qué faltan a la iglesia? Ay, estoy muy cansado. Está muy lejos. Ok. En esa iglesia local aprendí a amar a la iglesia. Okay. La segunda casi lo mismo. La segunda, ¿verdad? Ahí es donde conocí a la que ahora es mi esposa. Ahí nos conocimos, servimos al Señor. Hermano, se servía de corazón, no de mala gana. Se servía de corazón. El pastor de ese lugar canta bien precioso, ¿verdad? Todavía el Señor lo tiene con vida, con fortaleza. Su guitarra le tocaba con tantas fuerzas que tenía hasta una zanjita la parte de la madera, ¿verdad? Y cantos, hermano. Terminaba el servicio y otra pasada de cantos, hermano. Mucha alabanza, mucho compañerismo. Yo aprendí a servir al Señor ahí, hermano. Aprendí a servir al Señor. Tercera iglesia que recuerdo, ¿verdad? Ahí no estuve muy en contacto con el pastor. Era una iglesia más grande, bastantes miembros. Pero estuvimos en contacto con la doctrina, con el amor y el celo por la palabra del Señor. Y mi esposa le puede dar testimonio. Empezaba el primer servicio, estábamos ahí desde las 9 hasta las 3 corriditas, hermano. 9 a 3 de la tarde. Íbamos a comer y regresamos de las 7 a las 10 de la noche. Hey, chavos, desen cuenta. Y siempre había palabra nueva, siempre, hermano. Y yo aprendí, yo creo que ahí el Señor puso ciertos principios bíblicos y cierto celo por su palabra, que tú has sido bendecido por eso. Tú has sido bendecido. ¿Te has dado cuenta que aquí no recolectamos la ofrenda? Aquí no pasamos la canastita, hermano. Yo creo que la ofrenda, hermano, el atrio es precisamente para traer sus ofrendas. El atrio, hermano, el atrio. Yo creo que la ofrenda debe de presentarse antes de que el servicio empiece, hermano. Algunos que, si está bueno el servicio, me mocho. Yo entiendo en la Biblia, hermano, que para eso están los atrios. Y en una forma personal, ¿verdad? Viene la gente y entrega su ofrenda y la consagra y luego se mete al santuario y empieza a gozarse, hermano. Eso yo lo capté, hermano, lo aprendí y tú has sido bendecido por eso. A veces llegan las gentes, ahí no hacen muchos panchos por la ofrenda. Es que bíblicamente no se deben de hacer, hermano. Esa es la verdad. Pero todo ese conocimiento lo recibí en el tercer lugar. El cuarto lugar fue prácticamente aquí en Las Vegas, donde tuvo más influencia, fue mi formación ministerial. Y te digo, o te menciono estos cuatro lugares, porque el Señor nunca te coloca en un lugar, no tenía otro mejor para ti. Es que no sabía dónde mandarte. Tú no sabrás qué estás haciendo en un lugar donde el Señor te colocó. El Señor te coloca con propósitos. Y tienes que entender, ¿verdad?, que el Señor es el que añade. ¿Para qué te añade? A una iglesia local, lo vamos a ver la semana que viene, no faltes. ¿Okay? Si te coloca en una iglesia, no es para que yo tengo mi credencial, miembro de Roca Eterna. Okay. Aquí ni tu silla va a tener nunca tu nombre. Okay. Aunque algunos se parece ser que son dueños de ciertas sillas, ¿verdad? No sé por qué miro para acá, ¿verdad? Pero no se trata, hermano, de que seamos hijos de Dios para que seamos llaveritos del Señor. Somos colocados, añadidos en una iglesia local porque el Señor quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Como ustedes son más entendidos, les invito a ponerse de pie. Bueno, solamente Emily que toque el piano, ella es más espiritual. No voy a terminar el servicio como siempre lo terminamos. Tenemos un buen tiempo, ¿ok? Por lo menos saquemos unos 10 minutos. Saluda a alguien, ¿verdad? Y por lo menos sé sincero, ¿qué te gusta o qué no te gusta de esta iglesia? Si dices que no te gusta, luego le pides perdón al Señor, ¿ok? Pero comparte qué ha sido para tu vida esta iglesia. Si no tienes nada que compartir, discúlpame, estás desubicado.
y no podemos estar desubicados. El Señor nos coloca en un lugar, hermano, orquestando algo precioso para nosotros. Sal de tu lugar, no importa si tienes poquito de conocer este lugar. Para las personas que están conociendo nuestra iglesia, esta casa, háganos sentir bien. Los de casa, por favor, acérquense a alguien. Tomemos 10 minutos, ¿ok? Con sus mascaritas ahí, salúdese de puñito y dígale qué le gusta de este lugar. Vamos, vamos, vamos. No se vale correr de la iglesia, ¿ok? No se vale salirse. 10 minutitos, 10 minutitos. Diez minutitos. Diez minutitos con la familia. Hermana Verónica, vaya con la familia Sosa, comparta con ellos. Hermana,